Dios te bendiga, bendecido día para ti y para todos los tuyos. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial nuevamente por darnos el privilegio de encontrarnos por esta pantalla, pero también porque el Espíritu de Dios me da la oportunidad de ser un instrumento del reino, así que abre tu corazón para recibir este mensaje. Hoy vengo con el tema que dice lo siguiente: necesitamos entender los tiempos y valorarlos, porque Dios sabe lo que hace. Hay dos cosas que nosotros necesitamos el día de hoy aprender a través de esta palabra que el Señor tiene sobre nuestra vida. Y es entender los tiempos, porque cuando nosotros no entendemos los tiempos, podríamos estar tristes cuando tendríamos que estar celebrando. Y no valoramos los tiempos de cada situación porque realmente nos dejamos desanimar, nos dejamos, como quien dice, dejar llevar por el momento, por lo que estamos pasando, por lo que estamos viviendo, y no estamos entendiendo la estación o la temporada o lo que Dios está permitiendo en nuestra vida para que nosotros podamos aprender, sacar filo en nosotros, sacar la mejor versión de nosotros, para Dios sacar, como quien dice, de nosotros este esos músculos espirituales que necesitamos tener. Y es importante que para eso primero tenemos que aprender a entender los tiempos. Como por ejemplo, hay tiempo que nosotros tenemos que estar alerta, pero hay tiempo que realmente tenemos que estar un poco tranquilos, un poco pasivos en áreas de nuestra vida. Como hay tiempos que realmente nosotros tenemos que estar sumamente activos, activas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué es lo que el Señor va a permitir en mi vida? ¿Qué es lo que Dios está permitiendo? Pero entender esa temporada, o sea, entender ese tiempo. Como por ejemplo, hay tiempo de escasez, ¿cierto? Hay tiempo de escasez que nosotros, en lugar de sentirnos alegres, de sentirnos contentos, no, nosotros nos sentimos, como quien dice, triste, nos sentimos mal. Oye, tengo meses o tengo ya casi un año que estoy pasando por una situación difícil económica o financieramente, o supongamos que estás viviendo un momento difícil, una temporada, como quien dice, de salud muy difícil, y tú dices, oye, ya tengo tiempo en esta situación, no sé cuándo va a acabar, y esto, la importancia no es lo que no estás viviendo, Miguel, eres como un poco dura, porque como yo no voy a llorar o como yo no voy a sentir. Claro que sí, somos humanos, pero lo que quiero hacerte entender es que debemos entender ese tiempo para valorarlo, porque de ese tiempo Dios va a hacerte entender muchas cosas más adelante, pero también el Señor te va a hacer comprender, te va a hacer madurar en muchas áreas que tú ni siquiera te estás dando cuenta, que tú ni siquiera estás entendiendo lo que Dios está haciendo. A veces pensamos, como lo he dicho muchas veces, que el Señor está haciendo silencio, o que Dios no está metido en el asunto, o que Dios no está en ese momento que estamos pasando por diversas pruebas o momentos difíciles. Y es como que si realmente nosotros estuviéramos solos en esa temporada, pero Dios lo que está es permitiendo que tú madures en muchas áreas sin darte cuenta. Por eso deberíamos de entender los tiempos. Como por ejemplo, hay tiempos donde no deberías estar llorando, pero estás llorando por la situación. Y tú dices, ¿cómo no quieres que yo llore si realmente estoy viviendo esto? Lo que quiero es que entiendas de parte del Señor, es que resistas esa temporada y que digas, no debería de estar llorando, porque aquí el Señor está sacando la mejor versión mía. Aquí Dios está haciéndome madurar. Aquí Dios me está haciendo, como quien dice, sacar músculo espiritual para yo entender mi nueva estación y hacer y después comprender que gracias a ese momento difícil, ya lo que me hacía llorar, ya lo que me ponía triste, ya lo que me ponía mal, no lo va a poder lograr, porque realmente el Señor me hizo más fuerte. Entonces, si no entendemos los tiempos, vamos a estar, como quien dice, vamos a estar eh, atribulados, llorando, angustiados, ansiosos, cuando realmente deberíamos estar saboreándonos la situación y valorar esa estación, porque muchas veces nosotros, cuando estamos pasando por esos momentos difíciles, lo que queremos es como desalojar ese momento, como salir corriendo,
queremos brincar el proceso, queremos huir del proceso y no podemos huir de ninguna temporada difícil porque esas temporadas son las que realmente nos ayudan a nosotros a sacar la mejor versión que Dios tiene en nosotros. Entonces, es importante que hoy aprendamos esto. En mi vida, en el tiempo que tengo con los caminos de Dios, en las estaciones de proceso han sido muy fuertes, pero te estoy hablando de muy fuerte, porque dependiendo tu llamado, dependiendo las atribulaciones y los procesos. Y como el Señor me dio un llamado especial, porque siempre lo digo de esa manera, Él me dio un llamado especial. La verdad que han sido unos procesos muy profundos y yo al principio de los procesos decía, yo no voy a poder con esto, yo no voy a aguantar esto, más yo no voy a poder resistir esto. Pero resulta que cada temporada me di cuenta que el Señor más me hacía fuerte y siempre sacaba una mejor versión de mí y en las debilidades y en las cosas que realmente yo tenía como ser humano, Él fue quemando muchas áreas y ahí me he dado cuenta que ha valido la pena todo. Entonces, ahora lo que hago es sentarme y decirle qué quieres que aprenda en esta temporada y converso con él a pesar de lo que estoy viviendo y lo que estoy pasando para poder resistir esa estación y no querer huir o saltar el proceso. Quizás en este momento pueda ser que estés viviendo un momento difícil financiera, o quizás de salud, o quizás matrimonial, o quizás muchas áreas en tu vida que tú dices, mira, estoy viviendo tantas cosas al mismo tiempo que no estoy entendiendo. Pero si Dios está permitiendo tantas temporadas difíciles en tu vida es porque Dios sabe que ya tienes la resistencia y la capacidad. No hay una prueba o no hay una situación difícil que nosotros como humanos no podamos resistir. ¿Por qué? Porque el Señor permite en nuestras vidas cosas que realmente Él necesita que nosotros pasemos por esa situación para que nosotros nos demos, como quien dice, más adelante cuenta que sí podíamos con eso y que si pudimos con eso, si pudimos en ese momento resistir, vamos a poder con lo que viene. Entonces es importante que el día de hoy aprendamos lo que dice Romanos capítulo 5, verso 3, pero voy a leértela en dos traducciones. Primero en la Reina Valera, después te la voy a leer en la NTV. Dice la palabra, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las atribulaciones, sabiendo que las tribulaciones produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Mira lo que nos dice la NTV más clara. Pero también nos alegra tener que sufrir, porque sabemos que así aprenderemos a soportar sufrimiento y aprenderemos a soportar, seremos aprobados por Dios y Él nos aprueba. Podemos estar seguros de nuestra salvación. De eso estamos seguros. Dios cumplirá su promesa porque Él nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Pero una de las cosas que me da como quien dice la curiosidad aquí del apóstol Pablo es que dice, pero también nos alegra tener que sufrir, porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento y si aprenderemos a soportar, seremos aprobados por Dios. O sea, cuando aprendemos a soportar la situación y resistir ese momento, realmente vamos a ser aprobado delante de los ojos de Dios. Pero dice el apóstol Pablo, pero también nos alegra tener que sufrir. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo? Que tenemos que alegrarnos cuando vengan los sufrimientos, cuando vengan los momentos difíciles. A veces vemos a personas que pierden a seres queridos, unos detrás de los otros. A veces vemos a personas que realmente están experimentando, se le murió el hijo, se le murió la esposa, se le murió el resto y quedan solo en una familia y tú dices, Dios mío, qué fuerte la situación de esa persona. No quisiera estar pasando por lo que ella está viviendo o lo que él está pasando, ¿cierto? Tú dices, no, esto es muy fuerte, o sea, prácticamente se le murieron toda la familia, uno detrás del otro, pero esa persona ya tenía la capacidad. Y tú me vas a decir cómo una persona se puede estar riendo en ese momento cuando realmente está en luto, ¿sí?
puede estar en luto, pero no puede estar, como quien dice, desanimado, tirado en una cama, agarrando el luto para toda la vida. Hay tiempo para todo, hay tiempo para llorar, pero hay tiempo para levantarnos, dice la Biblia. Pero cuando yo tengo la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo dice en Nehemías, si no me equivoco, el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Cuando el Espíritu Santo está sobre mí, Él me va a dar, como quien dice, la paz en medio de la tormenta, en medio de la situación. Por eso es que vemos muchas personas que hoy en día no resisten a las temporadas de su vida, terminan quitándose la vida, que terminan matándose, terminan haciendo muchas locuras, porque realmente son personas que le falta algo, y lo que le falta es la presencia del Espíritu Santo para poder estar soportando cada temporada y cada tiempo que realmente está viviendo y está pasando. No todo lo que nos pasa realmente es porque Dios quiere que nos pase, sino porque realmente Dios hay cosas que permite en nuestra vida que fueron consecuencia de nuestros hechos y de nuestras obras humanas. Entonces hay que aprender eso, que hay cosas que realmente vamos a pasar porque fuimos nosotros los que decidimos esa situación y son consecuencias de nuestras obras. Pero hay temporadas que el mismo Dios permite, hay temporadas que realmente Dios sabe lo que está haciendo y por qué permite esas temporadas. Y nosotros, si tenemos la presencia del Espíritu Santo, vamos a poder estar, como quien dice, tranquilos, vamos a estar en paz en medio de la tormenta. Por eso es que Jesús siempre podía demostrarnos la seguridad, la tranquilidad, el gozo, la paz en medio de una situación que se aproximaba o que experimentaba, quise decir, que experimentaba en ese momento difícil, porque realmente no era con su fuerza, era porque dentro de él estaba la presencia del Espíritu de Dios. Entonces ahí nos damos cuenta la manera de que nos dice el apóstol Pablo, pero también nos alegra tener que sufrir. O sea, cuando estamos sufriendo, nosotros en lugar de llorar o murmurar o quejarnos o pasar ese momento difícil, nosotros deberíamos de sentarnos y decir, oye, yo no debería estar así. Yo debería estar alegrándome por lo que estoy pasando o lo que estoy experimentando, por lo que viene, por lo que Dios me va a entregar o me va a hacer, como quien dice, entender más adelante. A veces nosotros nos desanimamos, y lo digo porque realmente lo he vivido y lo he pasado y lo he experimentado. A veces nos amargamos como Noemí en los momentos difíciles. A veces no queremos que nadie nos diga nada, que nadie nos diga nada. En una temporada de mi vida estaba pasando por un proceso muy fuerte y el dolor era horrible, 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 horrible. Y les puedo decir que en esa temporada, cuando me sacaban para el hospital a cada momento para ponerme por la vía el calmante, yo recuerdo que ahí fue donde Dios sacó mucha paciencia en mí y tolerancia hacia las personas. O sea, estaba moldeando mi carácter, porque realmente yo venía de un carácter muy fuerte y el Señor permitió ese momento difícil de esa prueba tan difícil de que me tenían que sacar para el hospital a ponerme el calmante por la vía mientras que me atendía, mientras que había más personas delante, mientras que me compraban las cosas. Yo tenía que soportar el dolor tan fuerte y lo que hacía era morder algo, me mordía yo misma, me agarraba, me estrujaba, me movía para acá, me lanzaba en el piso, gritaba por un momento, pero ahí era donde realmente las personas que estaban alrededor o los médicos o las enfermeras, era la forma de yo no tratarlos mal, de no decir, apúrense, atiéndanme, yo ya no aguanto. No, en ese momento lo que hacía era callar y llorar, porque sabía que el Señor me estaba procesando, pero era mi carácter para sacar la mejor versión que yo tenía. Ya cuando me iban a operar, recuerdo que me tocó específicamente una persona, un doctor, que me trató mal, casi llegando al quirófano, pero malísimo, me gritó y me dijo muchas cosas que yo dije, Dios mío, ¿es en serio que tú estás permitiendo esto? Y el Señor me dijo,
¿qué es lo que tienes que hacer? Y me callé, guardé silencio, se me salieron mis lágrimas porque somos humanos, pero ese momento yo sabía lo que estaba peleando, yo entendía lo que estaba experimentando, era que el Señor estaba sacando la mejor versión de Migdeli que aún yo no conocía, la resistencia, la tolerancia, el amor, la benignidad, todas esas cosas. Y entonces él, en ese momento lo que hice fue callarme, darle las respuestas de la manera como se debe de hablar, una forma, ¿cómo decirte? Educada, y tuve que, como quien dice, resistir ese momento, porque yo sabía que esa temporada y ya estaba por culminar, ya estaba por terminar, pero el enemigo lo que quería era que cuando esa persona me tratara mal, yo le saliera con las miles patadas y decirle hasta cuánto, ya no más, y esa temporada yo no la pasara aprobada como Dios la quería que yo la pasara, sino que tenía que repetir a lo mejor otra vez, como quien dice, un momento difícil o un momento difícil no, o otra prueba casi igual para poder pasar la prueba delante de Dios. Entonces hay momentos que nosotros tenemos que entender los tiempos, valorar los tiempos, porque si no entendemos los tiempos vamos a estar como el pueblo de Israel dando vuelta en el desierto, dando vuelta, dando vuelta. Entonces, cuando te diste cuenta, tú dices, wow, Dios me estaba probando, pero no pasé la prueba. Y te la vuelven a hacer, y te la vuelven a hacer hasta que tú pasas esa prueba y eres aprobado ante Dios. Por eso es que tenemos que entender los tiempos y sobre todo valorar los tiempos. Y ahí cuando tú pasas esas pruebas, el Señor te pasa a un siguiente nivel, tanto espiritual como terrenal. Como por ejemplo, estás pasando por un momento crítico financiero, vamos a decirlo. Tú dices, wow, pero este año de verdad económicamente no me ha ido nada bien. Quizás el Señor ahí está moldeando, como quien dice, la avaricia, como quien dice la desesperación, el afán al dinero, el amor al dinero. Entonces está trabajando en muchas áreas que tú no te estás dando cuenta. Y recuerda que en ese momento tú dices, wow, pero este mes todo lo que pude agarrar fue para esto, para esto, para esto, para esto. En ese tiempo lo que tienes que alegrarte, darle gracias a Dios y dejar y saborearte esa temporada, porque el Señor lo que está permitiendo es sacando la mejor versión tuya, que sin dinero, que sin dinero no vas, como quien dice, a morir. Te está haciendo entender que sin dinero, que en la escasez, que lo que estás experimentando todavía no te ha matado, todavía has resistido, todavía estás viva o vivo, todavía tienes paz, todavía puedes tener tranquilidad, todavía puedes tener salud. Todas esas áreas y todas esas temporadas el Señor nos las enseña a nosotros a poder valorarlas y entender que estamos siendo probados delante de Dios para pasar para otro siguiente nivel, porque a lo mejor te quiere dar otro trabajo, a lo mejor te dan otro trabajo que realmente puedas recibir, como quien dice, más dinero. Hay muchas cosas que el Señor nos va a entregar a nuestra vida, pero no las tenemos que ganar y a veces duele y a veces cuesta. Y uno dice, Dios mío, ya quiero salir de este proceso. A mí me pasó. Yo quería salir del proceso de que me operaran rápido, rápido, rápido. Y el Señor lo permitió casi por un año, con un dolor que no me dejaba dormir para nada. A veces me ponían en la vía, como quien dice, las ampollas del calmante y no me agarraba nada. Y era más desesperante porque yo decía, ya me pusieron la ampolla, es para que tuviera calmado el dolor y no me agarraba. Dios permitía todo eso no porque era malo, sino porque quería sacar muchas versiones buenas que yo tenía sin yo conocerla. Y allí hacerme entender que nada de eso era más fuerte que él. Una de las cosas que vemos ahí, que en esa temporada que yo estaba pasando, yo recuerdo que por un año yo no te podía dormir de noche porque, por ejemplo, yo me despertaba a las 3 de la mañana y eran las 10 de la mañana y estaba tirada en el piso esperando que alguien, porque no estaba en mi país en ese tiempo, esperando que alguien se despertara o que se desocupara para que me pudiera sacar al hospital o para que me fuera a comprar los medicamentos y me vinieran a inyectar a la casa. Era muy fuerte porque no podía depender ni siquiera de mí porque no daba para caminar. O sea, el dolor no me daba para caminar. Yo me agarraba y caminaba así porque era muy, muy exageradamente el dolor. Era como una mujer va a dar a luz cuando una mujer ya tiene los dolores muy fuertes. Así era porque el quiste era muy grande.
Entonces hay temporadas en nuestras vidas que el Señor necesita que nosotros podamos entender ese tiempo para poder pasar a la otra estación que Él quiere hacernos entender. Como por ejemplo, la Biblia nos enseña que cuando Jesús murió, antes de Jesús morir, esto lo he dicho muchas veces, cuando Jesús antes de morir, Jesús siempre le habló a los discípulos que Él iba a morir, pero al tercer día Él iba a resucitar. Y siempre le decía, ya se acerca mi día, ya me vienen a buscar, y siempre estaba ahí haciéndole entender a los discípulos, pero ellos como que realmente estaban idos, ellos como que siempre estaban, no sé, perdidos en el limbo y no guardaban lo que el Dios les decía en su corazón. Dios siempre nos prepara, la semana que viene voy a hablar de esto, Dios siempre nos prepara a nosotros, antes de nosotros entrar en un proceso. Él siempre nos prepara, Él siempre nos alista, Él siempre nos advierte. Por eso es muy importante que cuando nosotros escuchemos la palabra, siempre guardemos la palabra de Dios, la guardemos y siempre estemos anotando y siempre estemos ahí diciendo que el Señor me habló. ¿Por qué? Porque eso es lo que realmente el Señor me está alertando, me está hablando, me está diciendo. Y ahí cuando viene la temporada, eso no me agarra como desprevenida, sino que digo, el Señor ya me había hablado, que a mí me iba a pasar esto. El Señor me había hablado y me había dicho esto y esto y esto y esto. Entonces no me agarra como distraída en el asunto, sino que ya estoy preparada porque el Señor ya me preparó para entrar en esa temporada difícil. Entonces, cuando Jesús murió, Él les habló a todos que Él iba a resucitar al tercer día, pero aparentemente a ellos como que se le olvidó. Y una de las mujeres que siempre admiro, que siempre de verdad amo en la Biblia, es María Magdalena, porque ella fue la primera que se levantó con ese poco mujeres a decirle que fueran a buscar a su maestro a la tumba, pero ella estaba triste y ella estaba llorando. Cuando ella llega a la tumba, él ya no está, ya había resucitado, pero a ella como que se le había olvidado. Y cuando dice la palabra que los ángeles en ese momento le dice que porque ella lloraba, que estaba llorando entre los muertos al que vivía, o sea, que ya estaba vivo, que él había resucitado, que él no estaba muerto, que ya no estaba ahí. A veces nosotros estamos como María Magdalena, llorando en temporadas donde tenemos que estar contentos y estar alegre. Ella estaba llorando en una temporada que ya tenía que estar alegre y estar como quien dice gozosa porque ya no estaba muerto, estaba resucitado. Lo que no es entender el tiempo y lo que no es saber en la temporada que estaba viviendo ya. O sea, ella no tenía que llorar. Incluso cuando Jesús estaba en la cruz, que ya había muerto, ahí tampoco tenían que llorar porque ellos tenían que tener una palabra que Dios le había dicho, Jesús le había dicho. ¿Y cuál era? Que él iba a resucitar al tercer día. Es decir, que en ese momento su esperanza, ¿cuál era? Él nos habló, Él nos dio una palabra, Él nos dijo que vamos, que Él va a resucitar al tercer día, que lo vamos a poder ver otra vez, que Él no va a estar muerto. Pero cuando no guardamos la palabra, que Él nos prepara, que Él nos dice, que Él nos capacita para esa temporada, realmente vamos a estar llorando y tristes, amargados en la temporada. Dos personas que me llaman la atención y lo voy a leer rápidamente porque es un poco largo. Son los dos chicos que Jesús se les aparece y a camino de Emaús. Esta predicación de verdad me encanta y tengo mucho que enseñar porque he aprendido bastante de ella. Es una de las formas de la actitud que ellos tenían cuando ellos conversaban en ese momento referente de la situación de lo que le había pasado a Jesús. ¿Qué les había pasado? Como por ejemplo, estaban desanimados porque Jesús aparentemente no estaba en la tumba ya. Ellos como que, no sé, la memoria como que se les había cerrado y se les había apagado, que ellos no se acordaban que Jesús al tercer día iba a resucitar. Dice la palabra, de camino a Emaús. En aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Aquí nos vemos que Jesús se les aparece, se les manifiesta, se les revela a estas personas, pero ellos tenían sus ojos cegados, o sea, sus ojos no estaban abiertos en ese momento espiritual. Entonces eso nos hace entender a nosotros, pedirle al Señor que siempre abra nuestros ojos espirituales para nosotros ver lo que Él nos quiere mostrar. Los ojos de estas dos personas estaban cerrados y no podían reconocer que el que estaba allí cerquita de ellos era Jesús.
Entonces viene la palabra, dice la palabra lo siguiente. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, preguntó. Se detuvieron cabizbajo. Uno de ellos, llamado Cleofa, le dijo: ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, preguntó. Y ellos le respondieron: Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obra e en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes y de los sacerdotes nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenados a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigamos la esperanza de que Él era quien redimiera a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombroso. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no lo hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se había aparecido unos ángeles y que le habían dicho, quienes le dijeron que él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y no lo encontraron tal como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Ellos estaban tristes, cabizbajos, como dice la palabra, se sentían desanimados, se sentían desahuciados, se sentían mal, se sentían allí y le dicen a Jesús, ellos están hablando con el mismo Jesús en ese momento y le dicen a Jesús en ese momento: mira, tú eres el único extranjero que realmente no sabe lo que está pasando en Jerusalén y lo que sucedió con que era un hombre de buena palabra, un maestro, una persona que realmente como él no hay otro. Tú eres el único que realmente, aparentemente uno de ellos se molesta y le contesta mal a Jesús sin saber que era Jesús. Mira la situación de lo que estaba pasando. Tenían a Jesús, estaban hablando con Jesús. Jesús ya había resucitado. O sea, la temporada no era de estar en las condiciones que ellos estaban. Ellos tenían que estar alegres, gozosos en ese momento, pero no estaban entendiendo el tiempo. Cuando no entendemos los tiempos, podemos estar amargados y frustrados cuando realmente tendríamos que estar pegando gritos y saltando. ¿Me entiendes? Entonces, hay momentos que el Señor sabe lo que está permitiendo en nuestras vidas. Y esto nos pasa muchas veces. Nosotros nos desanimamos muy rápido. Las emociones nos ganan. Las emociones siempre quieren como que venir a manipularnos en las temporadas, y por eso tenemos que decirle al Señor: Señor, aquieta mi alma, porque nuestra alma es la que realmente nos exhibe las emociones, la tristeza, la angustia, la ansiedad, los momentos difíciles que estemos pasando. Ellas son las primeras que van a salir. Va a venir amargura, porque a veces nos amargamos en las temporadas y tú dices: ¿hasta cuándo yo voy a vivir esto? Y no quiero que nadie me hable, y queremos estar amargados. Entonces el Señor dice: no puedes estar en esa situación, deberías más bien saborearte la situación para resistir y poder sacar yo la mejor versión tuya. Por eso le puse el tema: necesitamos entender los tiempos y valorarlos. Migdeli, ¿cómo yo voy a valorar este tiempo que de verdad estoy viviendo tan difícil en este matrimonio y tú no sabes lo que estoy viviendo? Es que tú no sabes lo que Dios está sacando de la mejor versión tuya como mujer para que seas una mejor esposa, y en este hombre también, ¿me entiendes? Entonces, eso va a ayudar más adelante a muchos matrimonios de la temporada difícil que estás viviendo y experimentando. Entonces, si no lo pasas, ¿cómo vas a tener un testimonio para poder levantar a otros matrimonios? Tú tienes que saborearte ese tiempo. Hay mujeres que dicen: no, yo me voy a divorciar, yo este hombre no lo soporto, yo esto. Aguanta, resiste, porque Dios sabe lo que está permitiendo en tu vida para tu poder ser de parte de un testimonio en muchos matrimonios, y para eso tienes que vivirlo, tienes que saborearlo. Como por ejemplo, estás viviendo un momento de traición, un momento que te han dado la espalda a todo el mundo. Ese momento no es para que te amargues con todas las personas que te han dejado, es para que tú entiendas que solamente Dios quedó contigo y cómo Dios te ha ayudado para que el día de mañana otras personas estén pasando por eso, tú puedas darle tu testimonio y tengas la autoridad de eso, y esas personas puedan sentir esa paz y esa tranquilidad que si tú pasaste por eso y resististe porque Dios te ayudó, ellos también. Todo tiene un sentido en nuestras vidas. No podemos andar por la vida siempre quejándonos y murmurando y llorando y pataleando. Podemos decirle al Señor:
¿Qué me quieres hacer entender en esta estación? En los primeros años de mi vida, estando con Dios, yo lloraba por todo. Parecía al profeta Jeremías. Pero me hizo tan fuerte en temporadas tan difíciles. Mira, tú no te imaginas dónde Dios me ha metido en tan poco tiempo, que ya voy para 5 años con Él. ¿De qué forma? Mira, me ha metido en unos procesos que yo digo, Dios mío, yo no sé cómo yo he salido de esos procesos. Procesos financieros, procesos de escasez de una manera fuertemente, procesos donde todo el mundo se ha ido y es como que todo el mundo se ha olvidado de Migdaly Martínez, donde yo he quedado que yo digo, Dios mío, en serio, nadie se acuerda de mí. Es porque él lo que quería era procesarme, y lo que antes me hacía llorar o lo que antes me hacía débil, hoy me hace fuerte. Y yo digo, ahora no lloro, sino que me siento. Le digo, ven acá, vamos a hablar, la cosa está fuerte, pero dime, ¿qué quieres que aprenda ahora? ¿Qué voy a aprender de esto? Y cuando se me está haciendo muy difícil el proceso, le digo, Señor, mira, tengo que decirte la verdad, esto está fuerte, pero aguanta. Ayúdame a aguantar, ayúdame a resistir, porque yo quiero ser aprobada en esta temporada. Y la importancia de nosotros entender los tiempos es no brincar ese momento. En una ocasión me pasó, y si no la hubiese pasado no te la estuviera testificando. Como por ejemplo, estaba viendo un proceso muy fuerte que el Señor estaba moldeándome a mí en esa temporada. Y recuerdo que yo brinqué el proceso, o sea, me salí del proceso, como que dice, yo no voy a experimentar más, yo no voy a aguantarle más a nadie, yo no voy a estar resistiendo eso. Y hoy en día puedo decir, lo peor que pude hacer fue brincar esa estación. ¿Por qué? Porque no dejé que el Señor terminara lo que estaba haciendo. Entonces, me repitieron la prueba más larga y peor. Entonces, ahora tengo que aguantar la prueba. ¿Por qué? Porque tengo que resistir a lo que Dios quería trabajar dentro de mí. Si huyes, o por ejemplo, si estás viviendo un tiempo de escasez y tú sabes que no tienes dinero, ¿qué haces pidiendo plata prestada? No pidas plata prestada, porque el Señor lo que quiere es que no tengas dinero. ¿Para qué? Para poder trabajar contigo en cuanto al afán y el amor al dinero. Entonces, por ejemplo, si estás en una etapa de soltería, ¿qué haces buscando a una mujer o en este caso una mujer a los hombres? ¿Qué haces buscando un hombre si Dios lo que quiere es trabajar contigo en la área de que estés sola, para poder, cuando te entregue esa persona que Él quiere entregarte para tu vida, tú puedas estar preparada para lo que Dios hizo dentro de ti para esa persona? ¿Me entiendes? Es importante que comprendamos valorar los tiempos y sobre todo saborearlo, porque si no lo saboreamos vamos a estar, como quien dice, mal. Hoy quise hablar de esto. Dice la palabra en Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constante en la oración. Una de las cosas que me ha ayudado mucho a mí a poder soportar todo, y yo creo que eso fue la clave de Jesús, que vamos a hablar la semana que viene también de esto, es cuando Dios nos prepara a nosotros para soportar esas temporadas, y es la oración. La oración es la que te va a ayudar a tener paz, tranquilidad, seguridad, resistencia. En una ocasión, voy otra vez atrás un momentico para testificarte. Cuando me sacaron gravemente, estaba en Perú, me sacaron grave, casi desmayada, porque ya el calmante no me hacía nada, no me agarró el calmante. Yo digo que también los nervios me traicionaron ese día, que no me agarró, y era de un calmante, como quien dice, alto, y me llevaron para un hospital que parecía una clínica. Y yo recuerdo que el hospital era hermosísimo, pero habían pura gente realmente, que todos estaban, como quien dice, ese día malhumorado. Y recuerdo que las enfermeras una sola, me agarró, y esa me crucificó los brazos como tú no tienes idea. Por todos lados me agarraba la vía, y lo hacía con molestia, con rabia. Y yo recuerdo que cuando me pullaba, decía, no te agarra aquí. Y era una aguja de este tamaño. Yo sudaba y las lágrimas se me salían. Yo sudaba y las lágrimas se me salían. Aquí tampoco, aquí tampoco. Me dejó todos los brazos morados. Y yo tuve que soportar eso con el dolor más que cargaba. Y entonces yo entendí en ese momento que Dios estaba permitiendo esa situación. Era para poder sacar la amabilidad, la paciencia, la tolerancia, la benignidad,
todas esas versiones. Y yo decía, Dios mío, me estás trabajando muy fuerte, pero ya no aguanto esta situación. Y ahí era cuando quería salir más rápido del proceso. En ese momento le decía al doctor, opérame, pero no era el tiempo. Y no era el momento y no era en el lugar, porque el Señor me había revelado que no era en Perú, que era en Venezuela que me iba a operar, que era aquí, que Él me mostró a las doctoras, me mostró todo por un sueño y una revelación. Y yo sabía, y el doctor me dijo, mira, de verdad yo te quisiera operar, pero esa situación es muy difícil lo que tú tienes y yo no te puedo operar porque si no tú no puedes aguantar la operación. Y yo decía, pero qué tan difícil puede ser, no me pueden operar y no me quería parar de la camilla cuando ya me estaban dando de alta. ¿Por qué? Porque realmente quería salir del proceso y el proceso todavía le faltaba un pedazo. Entonces, nosotros humanamente somos así, pero le doy gracias a Dios porque pude ser aprobada en esta temporada de parte de Dios. Y hoy puedo decir, Señor, gracias porque la mejor versión la sacó y sé que va a seguir trabajando conmigo y tengo que aceptarlo porque estamos para eso, para vivir cada temporada, para hacer Dios en nosotros la fortaleza y hacernos más fuertes en lo que realmente nosotros decimos que somos débiles y en lo que realmente a veces tenemos por dentro que no conocemos de nosotros. A veces hay cosas maravillosas que como humanos tenemos, pero realmente es en los procesos que Dios va a permitir que tú vivas esa temporada para sacar la persona que a veces tú no conoces dentro de ti. Así que saboreate las temporadas, valora los tiempos y dile al Señor que te haga entender cada temporada para que en lugar de estar llorando y estar gritando, tú puedas saboreártelo y decir, esto lo tengo que vivir y lo tengo que pasar. Amén. Sí, te bendigo, que la paz de Dios esté contigo en todo tiempo, en todo momento. Y como dice la palabra, gozosos en la esperanza, porque la oración nos lleva a tener la paz y el gozo nos lleva a tener fuerza y esperanza y tolerancia a toda temporada. Bendiciones. Te bendigo.